Si piensas que los aeropuertos son lugares seguros, nunca has estado en Culiacán durante una operación del Cártel de Sinaloa. Allí, las balas no discriminan entre un vuelo comercial y un objetivo militar. Era una mañana aparentemente tranquila en el Aeropuerto Internacional de Culiacán. El vuelo 713 de Aeroméxico estaba listo para despegar cuando una lluvia de disparos atravesó el fuselaje, obligando a pasajeros aterrorizados a lanzarse al suelo. Era un tiroteo digno de una película de acción, solo que esta vez no había cortes ni dobles de riesgo. Al otro lado del aeropuerto, el caos era aún mayor. Sicarios armados hasta los dientes bloqueaban calles, incendiaban vehículos y apuntaban sus AK-47 hacia las fuerzas de seguridad mexicanas. Su misión era clara: evitar que un avión despegara. Pero no era cualquier avión. En su interior iba un hombre cuya libertad significaba la continuidad de su imperio criminal. Para sus hombres, detenerlo era cuestión de vida o muerte. Sin embargo, ese avión no transportaba a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, como muchos podrían pensar. Él ya estaba tras las rejas en Estados Unidos, condenado a cadena perpetua. El pasajero en cuestión era su hijo, Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón, un líder emergente del Cártel de Sinaloa. Y detrás de este caótico rescate, había mucho más en juego que un simple operativo fallido. Lo que comenzó como un operativo para arrestar a un narcotraficante, terminó desatando una guerra urbana sin precedentes. Culiacán se convirtió en un campo de batalla, una mezcla explosiva de traiciones internas, pactos rotos y viejas cuentas pendientes. El gobierno mexicano, acostumbrado a manejar crisis como quien apaga incendios con gasolina, se vio obligado a actuar. Y cuando lo hizo, las consecuencias fueron devastadoras. Bloqueos masivos, enfrentamientos brutales y una escalada de violencia tan intensa que el mundo entero observaba con asombro y quizás con un poco de alivio de no estar allí. ¿Cómo llegó México a este punto? El narcotráfico es una industria donde los contratos se firman con sangre y las cláusulas se negocian con balas. El Cartel de Sinaloa, bajo el mando de El Chapo y el Mayo Zambada, construyó un imperio criminal tan poderoso que ni siquiera la captura de sus líderes fue suficiente para detenerlo. Lo que pocos sabían entonces es que esta historia no terminaría con la captura de Ovidio. Era solo el comienzo de una serie de traiciones, operaciones encubiertas y jugadas políticas que cambiarían para siempre el panorama del crimen organizado. Y cuando un cártel se tambalea, los muertos siempre son los que se encuentran en medio. Así que, abróchate el cinturón. Este vuelo está a punto de despegar y no hay escapatoria. El 25 de julio de 2024, en un giro inesperado que pocos anticipaban, Ismael El Mayo Zambada, el narcotraficante más escurridizo de México, fue capturado en un operativo sorpresa en Texas. Lo que parecía el golpe definitivo contra el Cártel de Sinaloa resultó ser la chispa que encendió una guerra sin precedentes. Su arresto no solo sorprendió a las autoridades mexicanas y estadounidenses, también sacudió los cimientos del mundo del narcotráfico. Para entender el caos que vino después, hay que regresar a ese día. Según versiones oficiales y teorías que parecen guiones de cine, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, tendió una trampa a El Mayo. Con la promesa de inspeccionar propiedades en el norte de México, lo convenció de abordar un avión privado. Solo que ese avión no aterrizó en México, sino en El Paso, Texas, donde agentes federales ya lo esperaban. ¿Traición? ¿Venganza? ¿Un pacto secreto con el gobierno estadounidense para obtener una sentencia más suave? Las respuestas son tan turbias como la historia misma. Pero lo que es indiscutible es que, desde ese momento, todo cambió. Sin El Mayo para liderar su facción, sus hombres quedaron a la deriva. El vacío de poder fue inmediato y sangriento. En menos de 48 horas, la guerra interna se desató. Las primeras señales llegaron desde la Sierra de Sinaloa: emboscadas, tiroteos en pueblos olvidados y desapariciones masivas. Pero rápidamente, la violencia se trasladó a las principales ciudades. Culiacán se convirtió en un campo de batalla donde nadie estaba a salvo. Los hijos de El Mayo, encabezados por Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayo Flaco, no tardaron en reorganizarse. Su mensaje era claro: recuperar lo que les pertenecía, o destruirlo todo en el proceso. Lo que siguió fue una escalada brutal de violencia que ni siquiera los habitantes de Sinaloa, acostumbrados a la guerra narco, esperaban. Los chapitos lanzaron ofensivas masivas para consolidar su poder. El Mayo Flaco respondió con igual ferocidad.
Durante semanas, los enfrentamientos dejaron cientos de muertos, bloqueos carreteros, comercios incendiados y comunidades desplazadas. Los muertos eran encontrados con mensajes de advertencia clavados en sus cuerpos, por traidores o simplemente MF, en referencia a Mayo Flaco. La respuesta fue igual de brutal. Los cuerpos de aliados de los Zambada aparecían rodeados de cajas de pizza, un macabro guiño a la Chapiza, el grupo armado leal a los Chapitos. En septiembre la violencia se desbordó. Los videos de combates armados circulaban como contenido viral. Hombres armados en caravanas de camionetas patrullaban los pueblos mientras helicópteros militares sobrevolaban la zona. La población, atrapada en el fuego cruzado, vivía entre la incertidumbre y el miedo. Para el gobierno mexicano, la guerra representó un desafío imposible de ignorar. Desplegaron miles de elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, en el caos de Sinaloa, parecía que ni siquiera el Estado tenía el control. Los analistas advirtieron que la captura de El Mayo podría desatar una violencia sin precedentes, y lo hizo. Las traiciones internas y los ajustes de cuentas elevaron la guerra a niveles que ni siquiera las autoridades más pesimistas esperaban. Y mientras el infierno ardía en Sinaloa, una verdad se volvía inevitable. Cuando caen los reyes del narco, no hay herederos, solo depredadores listos para devorarse entre ellos. Si hay algo que Sinaloa conoce mejor que el silencio de la sierra, es el eco ensordecedor de la guerra. Desde el momento en que Ismael El Mayo Zambada fue capturado, el Estado quedó atrapado en una guerra despiadada entre dos facciones del mismo monstruo, los Chapitos y el Mayo Flaco, hijo del antiguo capo. El escenario no podría ser más brutal. Pueblos sitiados, carreteras bloqueadas y cadáveres abandonados como mensajes macabros. Pero en esta guerra, los mensajes no llegan por carta, llegan con balas. Los primeros días fueron una coreografía mortal. Caravanas de camionetas blindadas circulaban por los caminos rurales, mientras columnas de humo negro marcaban el lugar de los enfrentamientos. El ejército instaló retenes en cada acceso a Culiacán, pero para entonces, la ciudad ya se había convertido en un tablero de guerra. En los barrios periféricos, los enfrentamientos nocturnos eran tan comunes como los apagones de luz. La población vivía en un constante estado de sitio. Nadie salía después del anochecer, y aquellos que se atrevían a desafiar el toque de queda no siempre volvían a casa. Los enfrentamientos más sangrientos ocurrieron en localidades como Carrizalejo, El Dorado y Cozalá. Allí, los hombres de El Mayo Flaco avanzaban como un ejército regular, con tácticas militares que recordaban a una guerra civil. Los Chapitos respondían con una brutalidad similar. Los negocios cerraban al caer la tarde, y para los pocos valientes que decidían abrir, el día terminaba con las persianas bajadas a toda prisa al escuchar los primeros disparos. El miedo se respiraba como el polvo en el aire, y era igual de imposible de evitar. En Altata, una popular zona costera, los restaurantes que solían estar abarrotados quedaron vacíos. Sus mesas ahora eran ocupadas solo por cuervos. Las playas desiertas se convirtieron en paisajes sombríos, mientras los empresarios locales contaban pérdidas millonarias. Los colegios también se vieron afectados. Las clases presenciales se suspendieron por motivos de seguridad, un eufemismo que escondía una realidad más cruel. Nadie quería que sus hijos fueran alcanzados por una bala perdida en el camino a la escuela. Las redes sociales se convirtieron en la principal fuente de información, en un extraño juego entre rumores y advertencias reales. Videos de tiroteos, cuerpos sin vida y enfrentamientos circulaban como contenido viral, mientras los habitantes compartían sus coordenadas para evitar zonas calientes. Pero lo más perturbador no eran los enfrentamientos, sino los desaparecidos. Más de 600 personas han sido reportadas como ausentes, una cifra que crece cada semana. Algunos fueron secuestrados por equivocación, otros simplemente estaban en el lugar equivocado cuando las balas comenzaron a volar. Las familias, desesperadas, acudían a las morgues abarrotadas, donde los cadáveres se acumulaban más rápido de lo que los peritos podían identificarlos. Muchos cuerpos eran encontrados sin documentos, o con mensajes macabros adheridos con cuchillos a sus pechos. Mientras tanto, el gobierno mexicano insistía en que todo estaba bajo control, aunque sus declaraciones se desmoronaban cada vez que se publicaban imágenes de patrullas calcinadas y cuerpos desmembrados. Los funcionarios pedían calma, pero la calma nunca llegó.
Los reporteros locales, verdaderos héroes anónimos, se arriesgaban para cubrir la realidad desde las trincheras, sabiendo que el precio de sus crónicas podía ser su propia vida. Algunos fueron asesinados, otros desaparecieron sin dejar rastro. En este conflicto no hay vencedores ni reglas, solo existe la violencia, el miedo y una lucha desesperada por el control absoluto. Mientras los Chapitos y el Mayo Flaco se disputan el legado sangriento de sus padres, Sinaloa sigue siendo un infierno del que nadie puede escapar. Mientras la violencia desatada entre los Chapitos y la Malliza se lleva los titulares, otra guerra menos visible se libra en despachos gubernamentales y tribunales internacionales. La lucha contra el narcotráfico a través de arrestos, decomisos y filtraciones políticas que amenazan con derrumbar a figuras poderosas. En los últimos 3 meses, los operativos de fuerzas combinadas entre México y Estados Unidos han alcanzado niveles sin precedentes. El arresto de Dámaso López Serrano, alias el Mini Leak, en Texas marcó un punto de inflexión, exponiendo la red de aliados políticos y financieros del cártel. Pero este no fue el único golpe. El arresto de Hernán Domingo Ojeda López, presunto tío de Ovidio Guzmán y jefe logístico del tráfico de fentanilo, ha desmantelado una de las rutas clave hacia Estados Unidos. En el operativo, las autoridades confiscaron 800,000 pesos en efectivo y 250 kilos de metanfetaminas. Los decomisos también se han multiplicado. Solo en noviembre de 2024, el ejército mexicano confiscó más de 1,500 kilos de precursores químicos utilizados para producir fentanilo. El cargamento fue interceptado en un puerto de Manzanillo, evitando su traslado a laboratorios clandestinos en Sinaloa. Sin embargo, los arrestos de capos no son los únicos que han sacudido a México. Investigaciones federales revelan presuntos vínculos de varios funcionarios locales y federales con el cártel. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ha enfrentado duras críticas y sospechas después de que documentos filtrados vincularan a su administración con operativos de encubrimiento en Culiacán. Los golpes judiciales también han cruzado fronteras. La Fiscalía General de la República, FGR, solicitó a Estados Unidos la extradición inmediata de Dámaso López Serrano para enfrentar cargos adicionales relacionados con el asesinato del periodista Javier Valdés. La comunidad internacional observa con atención, mientras aumenta la presión sobre ambos gobiernos para llevar a los responsables ante la justicia. Aunque estos operativos y arrestos son considerados éxitos por las autoridades, la realidad es que cada captura genera una nueva ola de violencia. Con cada líder detenido, surgen nuevas facciones desesperadas por tomar el control, intensificando una guerra que parece no tener fin. En este escenario, la lucha contra el narcotráfico no es solo una batalla militar, es una guerra política, económica y diplomática, y mientras los cárteles se enfrentan en la sierra y en las calles de Culiacán, la batalla por la justicia se libra en juzgados y parlamentos, aunque a veces esos mundos parecen más conectados de lo que deberían. En México, la violencia no es una sorpresa, es una rutina. Sin embargo, desde septiembre de 2024, esta rutina ha alcanzado niveles que ni el más pesimista hubiera anticipado. La guerra interna entre los Chapitos y la Malliza ha sumido al Estado en un caos sangriento, dejando a la población atrapada entre balas y silencios impuestos. En los primeros 100 días de conflicto, los números son escalofriantes. Más de 500 homicidios dolosos y alrededor de 415 desapariciones forzadas. Cifras que, detrás de su frialdad estadística, esconden historias de vidas truncadas y familias destrozadas. Las desapariciones se han duplicado en comparación con periodos anteriores. Municipios como Culiacán y Mazatlán se han convertido en epicentros de este fenómeno, donde la gente desaparece sin dejar rastro y las autoridades parecen más interesadas en contar cuerpos que en encontrarlos. La economía local ha recibido un golpe devastador. Negocios cerrados, toques de queda autoimpuestos y una vida nocturna que ha pasado de vibrante a inexistente. Los sectores de entretenimiento y servicios, especialmente músicos y meseros, se encuentran al borde de la ruina, con pérdidas estimadas en 18,000 millones de pesos, equivalentes al 3.5% del PIB estatal. Las calles de Culiacán, antes llenas de vida, ahora son testigos mudos de enfrentamientos armados y bloqueos. Los ciudadanos viven con el temor constante de ser víctimas colaterales en una guerra que no eligieron pelear. Las escuelas han cerrado sus puertas y los servicios públicos funcionan de manera intermitente,
cuando no están completamente suspendidos. El gobierno federal ha desplegado miles de elementos de las Fuerzas Armadas en un intento por contener la violencia. Sin embargo, su presencia ha sido insuficiente para detener la ola de asesinatos y desapariciones. La estrategia de seguridad ha sido duramente criticada por su ineficacia, mientras la población sigue esperando una solución que parece nunca llegar. En medio de este caos, la reciente detención de Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, en Estados Unidos, añade una nueva capa de complejidad al conflicto. Su captura podría reconfigurar las alianzas y enemistades dentro del cártel, intensificando aún más la violencia en la región. La comunidad internacional observa con preocupación la situación en Sinaloa. Organizaciones de derechos humanos han alzado la voz, denunciando la impunidad y la falta de protección para los ciudadanos. Mientras tanto, los habitantes de Sinaloa solo pueden esperar que, en algún momento, la pesadilla termine y puedan recuperar la paz que tanto anhelan. Pero en un lugar donde la violencia se ha convertido en la norma, la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. La guerra entre los Chapitos y la Malliza no muestra signos de disminuir, y Sinaloa sigue siendo el escenario de una tragedia que parece no tener fin. Mientras las balas silban y las cifras de muertos y desaparecidos se acumulan, la guerra intestina entre los Chapitos y la Malliza no solo redefine el mapa del crimen organizado en México, sino que también deja una estela de consecuencias sociales y políticas que, para variar, parecen sorprender a más de uno en los pasillos del poder. La población civil, esa que siempre paga los platos rotos, ha visto cómo su vida cotidiana se desmorona. Las escuelas cierran, los negocios bajan sus cortinas antes de que el sol se oculte, y las calles, otrora bulliciosas, ahora son territorios fantasmales dominados por el miedo. Familias enteras han optado por el desplazamiento interno, buscando refugio en otras regiones, mientras que aquellas que permanecen viven bajo un constante estado de sitio no declarado. En el ámbito político, la situación no es menos caótica. Las autoridades locales y federales se enfrentan a una crisis de legitimidad. La incapacidad para contener la violencia ha erosionado la confianza pública y las sospechas de colusión entre funcionarios y el crimen organizado no ayudan precisamente a mejorar la imagen. La reciente detención de Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, en Estados Unidos, ha sacado a la luz posibles vínculos incómodos entre políticos y narcotraficantes, poniendo en jaque a más de una carrera política. La economía regional, por su parte, se tambalea al borde del colapso. Sectores clave como el turismo, la agricultura y el comercio han sufrido pérdidas millonarias. Los inversionistas, siempre tan valientes, han decidido que quizás Sinaloa no es el mejor lugar para arriesgar su capital en estos momentos. Y mientras tanto, el desempleo y la pobreza, esos viejos conocidos, encuentran terreno fértil para expandirse. A nivel internacional, México enfrenta una creciente presión para abordar de manera efectiva la crisis. Organismos de derechos humanos han alzado la voz, denunciando violaciones sistemáticas y la impunidad rampante. Los socios comerciales observan con preocupación, conscientes de que la estabilidad de la región es fundamental para sus propios intereses. Y en medio de todo esto, la comunidad internacional se pregunta si el gobierno mexicano tiene realmente la capacidad o la voluntad de enfrentar a los cárteles de manera decisiva. En resumen, la guerra entre los Chapitos y la Malliza ha desatado una serie de efectos dominó que trascienden el ámbito delictivo. Las repercusiones sociales, políticas y económicas son profundas y de largo alcance. Y mientras las autoridades intentan, con más o menos éxito, apagar el incendio, la ciudadanía se pregunta cuánto tiempo más deberá soportar las llamas de una guerra que, al parecer, nadie sabe cómo detener. En Sinaloa, la guerra no tiene tregua. La lucha entre los Chapitos y la Malliza ha dejado a su paso cientos de cadáveres, pueblos desiertos y una economía herida de muerte. Pero quizás el golpe más devastador es uno invisible: la pérdida de esperanza. Los grandes arrestos y decomisos que tanto se celebran en conferencias de prensa son solo un capítulo de esta historia interminable. Por cada capo capturado, otros dos surgen de la misma tierra que alimenta la leyenda del narco. Por cada kilo incautado, cientos más cruzan fronteras invisibles, asegurando que el flujo de drogas nunca se detenga. Las autoridades mexicanas enfrentan una verdad incómoda. No están combatiendo un simple cartel, sino una cultura profundamente arraigada. La corrupción, los lazos con políticos y empresarios, y la falta de oportunidades en zonas rurales
crean el caldo de cultivo perfecto para un ciclo de violencia que parece inmune a cualquier estrategia gubernamental. Mientras tanto, los habitantes de Sinaloa continúan sobreviviendo, algunos con miedo, otros con resignación. Ciudades enteras viven en un estado de sitio autoimpuesto, donde las balas son tan cotidianas como el sol abrasador. La vida sigue, al menos para aquellos que aún la tienen. A nivel internacional, el mundo observa como un espectador cansado de una serie que se repite. Los comunicados diplomáticos expresan preocupación, mientras los países receptores del narcotráfico enfrentan sus propias crisis de adicción y violencia. Sin embargo, el interés genuino por resolver el problema es, en el mejor de los casos, cuestionable. ¿Hay una salida? Quizás, pero no sin un cambio profundo y doloroso. Se necesita mucho más que operativos militares o discursos políticos vacíos. Requiere una reconstrucción social que aborde la raíz del problema: pobreza, falta de educación y, sobre todo, la desconfianza crónica hacia un Estado percibido como incompetente o cómplice. Así termina esta entrega, o más bien, así continúa, porque en esta historia no hay finales felices, solo capítulos interminables escritos con sangre. Tal vez algún día, cuando las armas callen y los muertos dejen de contarse por decenas, la gente de Sinaloa pueda imaginar un futuro diferente, pero hasta entonces, el infierno sigue ardiendo. Si quieres mantenerte informado sobre la guerra interna en el cártel de Sinaloa y los secretos que las noticias convencionales no te cuentan, suscríbete a Narc Web Español. Aquí, las historias más oscuras siempre encuentran la luz, aunque preferiríamos que no fuera a través de fogonazos de armas.